21 de octubre de 2017. Entendimiento, crecimiento, producción, paro, reflexión. Empiezo por lamentar el descontento en Cataluña, a la que siempre consideré de gente de paz y de bien. Deseo que ese don no se pierda por falta de reflexión política y por parte de todos. Respecto al independentismo en Cataluña, no se podrá afirmar si le sería mejor o peor en cuanto a la economía y paro se refiere, en caso de que algún día llegasen a independizarse, de lo que no soy partidario. Lo que sí se podría afirmar tal vez, es que el problema del paro que tanto nos afecta a todos económicamente, no se va a resolver por más que se opte o no por el independentismo. Introducción. Si yo, que soy jubilado, gobernase el mundo, que sé que no puedo, lo haría por 4 veces el salario mínimo obrero por mes. Claro, que en el caso de España, el salario mínimo actual sería de 950 euros y las pensiones mínimas, también serían de 950 euros. Y ahora, alguien se preguntará de qué manera es posible, ya que no es tarea fácil. No obstante, si yo gobernase el mundo intentaría hacerlo posible. Todo depende de que se alcance la fórmula y de la buena voluntad, que haga posible empleo estable y sostenible para todos y para todo, que lo considero posible, y aunque la pescadilla siempre se morderá la cola en alguna medida, pero si en realidad se redujese la jornada laboral según la requieran los ciclos o bien los tiempos que corren, para que se emplee a más gente, la cuestión cambiaría mucho y puede que resulte suficiente hacerlo tan solo temporalmente. Eso se sabría con más exactitud después de hacerlo realidad, nunca antes. Debido a los tiempos que corren, en donde el paro, desempleo, tiende a afectar a toda una clase trabajadora y en todo el mundo, la democracia que no evite las confrontaciones humanas, es entonces como aquella que no se halla a la altura de las circunstancias reales, en cuanto a la economía y desempleo, paro, se refiere, que es una de las principales causas por las que una parte de la sociedad cree que independizándose se les va a evitar el problema en cuestión, empezando por el paro, desempleo. ¿Qué es aquello? Que requiere reformas laborales y más pronto que tarde, cambio de ritmo y de rumbo en los sistemas productivos. Y de tales cambios tampoco han hablado los que optan por el independentismo, por consiguiente tampoco les considero lo suficientemente oportuno independentismo alguno. Seguidamente planteo las ideas y fórmulas necesarias que podrían hacer posible alcanzar el fin, que prioritariamente es el de evitar el paro excesivo en el mundo. Entendimiento, progreso, crecimiento, decrecimiento. Seamos más demócratas, unidos, justos y solidarios todos. Las leyes se deben respetar y aplicar, pero cuando estás en el transcurso de los tiempos no se adapten a la humanidad en evolución, innovación, motivación, ilusión, desarrollo, racionalidad, etc., se deben acordar, reformar, actualizar, innovar, modernizar, negociar, etc. Es aquello que una gran mayoría de la humanidad consideramos lógico, justo, necesario y racional, puesto que debido a los tiempos que corren y a la escasez del empleo en el mundo, todo se complica, por lo tanto es más que nunca necesario el diálogo, el buen entendimiento y la reflexión para la concordia, que dinamice la unión feliz y voluntaria de las personas que habitamos el planeta. La democracia que no hace posible el reparto de los recursos de vida o bien del empleo, no es democracia. Y la que no evite las guerras, enfrentamientos innecesarios y absurdos, la esclavitud, pobreza en el mundo, tampoco es democracia unida, solidaria ni de racionalidad justa alguna. El problema que más perjudica a España y al mundo entero es el paro, desempleo, que ahora debido al descontento de Cataluña, puede que en España se complique aún más la situación, que ya veremos de qué manera se resuelve, cuestión que no va a resultar tarea fácil y lo peor, es que los que no tengan dinero ni siquiera para comprar de comer, ¿qué les espera? En definitiva, entiéndanse por el bien de todos, pacten entre gobierno central y catalán referéndum para que puedan votar legalmente, los del sí y los del no, no cultivemos y obliguemos a más huelgas de pérdida de tiempo, que aunque es verdad que en los tiempos que corren hasta forman en parte, la solución al problema del desempleo, en el sentido de que se para la producción. Que entonces resulta, como que se reduce la jornada laboral productiva y se genere el incremento temporal del empleo en alguna medida, pero eso tampoco es una solución estable y menos sostenible. La historia y la realidad es la de que se inventó un sistema económico denominado capitalista, que para vivir nos obliga a todos a tener empleo, el cual es un derecho que a todos nos pertenece, pero resulta que ese derecho, al empleo que todos necesitamos para poder vivir de un salario digno, también lo imposibilitamos entre todos. Cuando digo entre todos, es también cuando hago referencia que para que exista empleo para todos debemos también todos, empezar por reclamar la reducción de la jornada laboral productiva, la que se debe adaptar a los tiempos, para que se incremente el empleo según sea necesario también para todos en general, que no es fácil, lo sabemos, que como el refrán dice, la pescadilla siempre se morderá la cola en alguna medida, pero hay que evitar que no se muerda constante y permanente. ¿Por qué entonces es evidente que el paro, desempleo, se incremente excesivamente? Primera parte. El crecimiento, rendimiento y el decrecimiento. En este mundo, un tanto complicado y quizás sea debido sobre todo, a unas ideologías políticas de gobiernos y demás, que tratan de convencer la mayoría de la humanidad y casi siempre, en beneficio de las grandes y desmesuradas riquezas, que es verdad que son una minoría de la sociedad. Pero aún siendo minoría las desmesuradas riquezas, que explotan la mano de obra barata, son lo suficiente para que la inmensa mayoría se encuentre con la competitividad de fabricados y mercados abastecidos, como también saturados, que impiden ganarse la vida por cuenta propia, que sería lo más de bueno para que el empleo resultase más estable y sostenible.
Y vistos unos y otros resultados que generan las desmesuradas riquezas, se viene comprobando día tras día, que una minoría de gigantes empresas causan elevada pobreza y desigualdad económica para una mayoría de la humanidad, lo que no es correcto. Lo correcto, es hacer posible que la economía y empleo alcance equitativamente, en beneficio de todos y contra nadie en todo el mundo. Para lo cual, habrá que empezar por hacer posible la reducción de la jornada laboral productiva y también en todo el mundo, para que se emplee a más gente. El crecimiento, impuestos, las pensiones y el empleo actual en España, son cuestiones que pueden servir de referencia para que se tengan en cuenta en todo el mundo en general. Pongamos un ejemplo, las subidas en las cotizaciones de la Seguridad Social en 2017 en España, pueden resultar igual o aún más perjudiciales en la rentabilidad empresarial, que la reducción de las 40 horas semanales a 35 de la jornada laboral productiva, cuestión de la que apenas se comenta, ni se propone reducción alguna por la parte empresarial, gubernamental ni tampoco social. Entonces claro, que es natural y normal que existan desconocimientos y dudas, en las diferencias respecto a las ventajas y las desventajas en el sentido, de que en lugar de optar por las subidas de los impuestos para salir de las crisis económicas debidas al paro, sería siempre más estable y sostenible en el transcurso del tiempo, que se optase por la reducción de la jornada laboral para que se emplee a más gente en el mundo, que es posible. Aunque la inmensa mayoría de la sociedad aún no está mentalizada para ello, razón, por la que aunque pueda ser posible, resultará difícil que se alcance lograr el fin. De todos modos, por falta de plantearlo que no quede en el olvido, por lo tanto, es más que necesario que se continúe con el mensaje. El crecimiento económico, tiene por una parte sus límites naturales y por la otra, la capacidad del consumo y la del poder adquisitivo, que todo lo limita y determina, razón, por la que resulta necesaria la reducción de la jornada laboral productiva, según la requieran los ciclos en el transcurso de los tiempos, para que de esta manera se haga posible el incremento de la cuantía del empleo. Que de llevarlo a la práctica sería justo que se redujese de igual proporción en ambas jornadas, diurna y nocturna, que como se sabe en los servicios de urgencia, hospitales y demás otros, el horario en parte es continuo como también lo es en otras actividades, como en el sector del automóvil por ejemplo, que por razones de sus sistemas en los procesos productivos requieren actividad continua. Todo ello, bien sean jornadas continuas o no, no privan de hacer turnos más cortos respecto a la reducción de la jornada laboral, para que entonces se emplee a más gente. No cabe duda, que para salir de las crisis económicas causadas por el paro y para poder recuperar el empleo y continuar temporalmente, recaudando para afrontar presupuesto para todo sea entonces, un tanto obligatorio optar por las subidas de los impuestos y de las cotizaciones a la seguridad social, que en realidad es como un parche más del que apenas nadie habla. Expliquemos entonces, que con un crecimiento en torno al 3% como por ejemplo se crece en España, que de hecho es un crecimiento notable, sin embargo, se logran reducciones mínimas del paro. Pues bien, eso del crecimiento del 3% en España, es notable sin duda, pero también es notable igualmente cuando se comprueba que no siempre se reduce el paro, a pesar de la notable tasa de crecimiento. De tal modo, que es importante tener siempre muy claro, que los ciclos de crecer cuanto más se pueda no es la clave de la solución más eficaz, para la creación estable del empleo y menos sostenible. La clave será aquella que con un crecimiento moderado y equilibrado se logre la sostenibilidad del empleo, que como se sabe no es tarea fácil gobierne quien gobierne. Así es que la mejor solución, será siempre la de hacer posible que con menos crecimiento, se reduzca igualmente el paro y las fórmulas, más adecuadas y posibles parten, de que se reduzca la jornada laboral, que sin incrementar la producción se empleará a más gente y en todo el mundo. Habrá quienes planteen otras alternativas al respecto, pero más efectivas y sostenibles, quizá no se encuentren nunca, ya que vistos y conocidos los resultados precedentes y actuales en cuanto al paro se refiere, el cual no se evita tal como se necesita. Que en el caso de España, significa que no es del todo exactamente ahí en las reformas vigentes, en donde está la mejor solución para evitar el paro, desempleo, que de continuar así resultará tal vez, una recuperación temporal igual que siempre. De tal manera, que resultará también entonces, que es como que se continúa buscando el objeto en donde nunca se ha perdido, por lo tanto es evidente que tampoco nunca se encuentre. Tengamos en cuenta que la sobreproducción, inhibe la posibilidad de la subida del precio de los fabricados, que por más que se necesite subirlos no siempre es posible, por causa precisamente de la sobreproducción, por lo tanto una reducción equilibrada de la jornada laboral productiva, evitaría el paro excesivo en alguna medida, como también la sobreproducción y resultaría tal vez menos complicada, una subida justa y racional de los precios a nivel general. Debe quedar muy claro también, que cuando el Estado necesita recaudar y se hace en base a la subida de los impuestos, la repercusión en la rentabilidad económica de las empresas, va a resultar siempre negativa, dado que puede obligar a las subidas de los precios en la productividad y de que dichas subidas causen la reducción del consumo y por consiguiente, se genere paro, desempleo. Mientras que una reducción moderada de la jornada laboral productiva resultaría sin duda, todo lo contrario, ya que sin el incremento de la producción, se incrementaría la cuantía del empleo, por ende, también sin duda se incrementaría el consumo y sería también, cuando se podrían subir los precios de los fabricados sin que causasen efecto negativo en el consumo. Claro, que es cuestión de acordar y negociar a ámbito general y global, para ello se tendrá que empezar a proponerlo. A lo largo de todo el tema se deja constancia de la cuestión. Y algún día, puede que se tome nota y se tenga más en cuenta de lo que se tiene en la actualidad para que entonces, se opte por ello y por hacerlo posible en la práctica, que si en general todos queremos, puede ser posible e incluso a ámbito mundial.
De ese modo, sí que sería sin duda de lo más grande y de lo mejor para todo el mundo. Segunda parte. Seguidamente, continúa el tema a nivel más prioritario y específico, en cuanto a evitar el desempleo se refiere. Ideas para hacer posible, empleo sostenible, digno y eficiente para todo el mundo. Planteamiento que haría posible la sostenibilidad equilibrada del empleo, por consiguiente, también se harían posibles los progresos y los crecimientos igualmente equilibrados y sostenibles, como así lo es de necesario y de justicia para todo el mundo en general. El crecimiento desequilibrado económico, las insostenibilidades de los empleos, de las pensiones, etc., se deben a las complicaciones y erróneas gestiones de los estados y también, en alguna medida empresariales y sociales que impiden el progreso normal y equilibrado, como también crecimiento alguno equilibrado y sostenible en el mundo, tal como sería de necesario y justo en beneficio de todos y contra nadie. Lamentablemente, ahora cuando nos encontramos a 1 de octubre de 2017, se observa y se confirma otro más de los errores gubernamentales y políticos que han venido fomentando, cultivando, etc., la desunión de los pueblos, por consiguiente también el independentismo, del que yo no soy partidario, ya que considero que cuanto más optemos por el entendimiento y por la unión, más posibilidades tendríamos para alcanzar medios de vida dignos en beneficio de todos. Son entonces las razones, por las cuales se proponen posibles soluciones al respecto, a continuación. Es aquí, un planteamiento para evitar el desempleo, paro, para todo el mundo en general, sobre el cual, quizá haya puntos en los que caben las discrepancias al respecto, pero también se podrá considerar un tanto justo, en cuanto a su contenido se refiere, como por ejemplo en el contexto y en el sentido crítico, en lo racional, en lo respetuoso, en lo solidario, etc. Ya que no solo son aportes de ideas, lo que aquí se plantea, son también orientaciones que pueden servir para evitar las problemáticas económicas, que causan el desempleo en el mundo y para que entonces, este no se agrave aún más y por consiguiente, se generen aún más independentismos y desuniones de los pueblos. De modo, que es así la razón, por la que me interpreto tal como se plantea el tema, para lograr el fin, el cual se basa prioritariamente, en alcanzar medios de vida suficientes y dignos para todos. Se habla mucho de crecimiento económico, progreso y demás, como también se habla del decrecimiento aunque por lo general, parece que no interesa tanto hablar de decrecimiento alguno. Sin embargo, se habla muy poco de dónde hay que partir para poder lograr esa posible sostenibilidad del crecimiento, que lo veo un tanto difícil por no decir imposible, visto que tal como se presenta el panorama de los hechos y resultados, cabe pensar que si no se cambian los ritmos y hábitos en los sistemas de producción, lo que es el sustento del empleo no será posible. Por consiguiente, es un tanto absurdo hablar de crecimiento económico alguno, cuando ya está bastante claro, que vamos camino de generar más y más, paro excesivo, desempleo, a ámbito mundial. De manera, que dentro del sistema económico actual capitalista, esos productos denominados de bienes y servicios, que vienen siendo el sustento del empleo, requieren sin duda ya, la necesaria reducción de la jornada laboral productiva según la requieran los tiempos, para que se alcance el empleo suficiente para todos que puede alcanzarse, pues de lo contrario ese posible equilibrio de la sostenibilidad del crecimiento del que tanto se habla, no se alcanzará nunca. Por consiguiente, se generará más paro, desempleo, como también se generarán más injusticias, pobrezas y confrontaciones entre unos y otros. Tengamos en cuenta que para crecer se necesita producir y vender lo que se produzca y eso, dentro del actual sistema capitalista tiene un límite, que siempre lo determinará la cuantía total de los consumidores y de que estos, tengan el poder adquisitivo de compra suficiente para tal fin. En este vídeo de texto y audio, como también en algún que otro PDF, se plantean y explican las fórmulas y de dónde se debe partir para alcanzar un posible equilibrio del sistema de producción, en relación a la capacidad total del consumo, el que siempre está limitado por el dinero que se gane entre todos. Dinero, que siempre estuvo muy mal repartido y lo sigue estando, dado que a quien más trabaja no es a quien más se les paga por lo que produce y por encima, existen muchas personas que no encuentran dónde ganar dinero alguno. Tercera parte. La creación y sostenibilidad del empleo en el mundo es posible, para ello se requieren cambios de rumbo y de ritmo. El empleo estable y sostenible es posible para todo el mundo, para lo cual se necesita la reducción de la jornada laboral productiva, adecuándola según la requieran los ciclos o bien los tiempos, para que se emplee a más gente, también en todo el mundo. Se podrá pensar en muchas otras maneras de resolver el problema, pero que vaya a resultar más eficaz y sostenible en la creación del empleo, tal vez resulte imposible. Los empresarios podrán alegar que no pueden soportar reducción alguna de la jornada laboral, si a la vez no reducen los salarios a sus respectivos empleados, dada la lógica repercusión que les pueda afectar a la rentabilidad empresarial. No obstante, teniendo en cuenta el posible y lógico incremento del empleo, que de ahí de la reducción de la jornada laboral productiva se llegue a lograr, también se incrementaría el consumo, por consiguiente se podría subir la equivalencia del costo en el precio de la productividad, tal como realmente le corresponda. De modo que tal vez, no tuviesen que soportar perjuicio alguno por el hecho de que no se reduzcan los salarios, incluso los mínimos, sería justo subirlos racionalmente. Pero claro, sin olvidarse nunca de los acuerdos que en general se deben negociar y acordar las garantías necesarias y firmes y a ámbito global, para evitar las absurdas y perjudiciales competencias de precios por debajo de lo que realmente le corresponda, para poder pagar salarios normales y dignos, que eviten el cultivo y las consecuencias de la extrema mano de obra barata, lo que a la vez genera desigualdad económica, pobreza, esclavitud, etc. Todo esto, si se llevase a la práctica,
se evitaría esa frecuente sobreproducción que satura los mercados y genera el paro excesivo en el mundo. Tengamos en cuenta, que si no se opta por la reducción de dicha jornada productiva, los impuestos tendrán que subir según el paro que haya que soportar, cuestión que va a resultar siempre más perjudicial para los empresarios que una reducción equilibrada de la jornada productiva. Nunca, los productos denominados de bienes y servicios deben producirse por debajo del precio que realmente le corresponda, para que racionalmente resulte rentable, de lo contrario será siempre contraproducente para toda una sostenibilidad económica capitalista, que por lo general es la que predomina en el mundo. Tomemos nota todos, empezando por los gobiernos de todo el mundo. Atención a los siguientes cálculos si es que en realidad tienen por qué ser así. La generación y creación de empleo, necesario y suficiente es posible y en todo el mundo. En el tema de la salud, parece que se comprueba que somos lo que comemos. Y en las políticas laborales y del empleo, entendimientos en las uniones de los pueblos, derechos humanos, sociales, solidarios, etc., que hagan posible los medios y recursos económicos justos y dignos para todos, que es lo que somos. Y aunque aquí no es el tema de la corrupción, igualmente se reclama y se recuerda de nuevo a los gobiernos y a la justicia, para que les obliguen a que todos los corruptos devuelvan el dinero que no es suyo, puesto que todos los que tributamos honradamente al Estado, no lo hacemos para que unos especialistas en corrupción, se hagan ricos injustamente. Yo no soy antisistema, soy antisistema de la desmesurada riqueza, dado que ésta genera desigualdad y pobreza. Tampoco soy partidario, de que por mí pase el tiempo sin aportar nada de las ideas y fórmulas que considere útiles, justas y equitativas en los derechos económicos en beneficio de todos. Se puede imaginar, respecto a lo que se expone y se plantea en este vídeo de texto y audio, que es aquello que ya se ha dicho por todos nosotros anteriormente. Síganlo entonces si lo desean con atención hasta el final, a ver si efectivamente coincide en el supuesto, de que así se haya imaginado antes de continuar escuchando o leyendo. Alguna novedad, siempre se encontrará. Mi condición es la de demócrata liberal y actitud solidaria, todo ello lo soy por naturaleza, los que me conocen lo saben. Soy también de la condición de reclamar a los gobiernos, los derechos que considere necesarios, justos y racionales en beneficio de todos, que es lo que vengo haciendo, como también lo hago a través de estos planteamientos, facilitando la opción de escuchar el texto en vídeo, o bien leerlo, como también en formato PDF para el que se facilitará acceso en la descripción de dicho vídeo. Todo ello, lo suelo subir y compartir en la red internauta, con el fin de aportar ideas que hagan posible encontrar la fórmula para solucionar los principales problemas, que nos vienen afectando y perjudicando día tras día, a toda una mayoría de la sociedad humana en el mundo. Cuarta parte. El trabajo, empleo, ya hace tiempo que se viene eliminando a gran escala, debido a la automatización en los procesos productivos que inhiben inmensa mano de obra, razón por la que es difícil, por no decir imposible, encontrar empleo por cuenta ajena ni tampoco por cuenta propia, en unas y otras partes del mundo, dado que en relación a lo que es necesario producir para que exista empleo suficiente para todos, es imposible consumir igualmente al mismo ritmo que de todo se produce. Y más aún que se puede producir automáticamente, pero no así se pueden producir consumidores igualmente, que son los hijos, que dependen de nosotros los humanos, que como es natural se necesita una espera de 9 meses. Y si por encima no se tiene salario alguno, como así lo sufre mucha gente, que ni siquiera tienen para poder comprar la comida, difícilmente se pueden tener hijos, por consiguiente es evidente que aún más paro, desempleo, se incremente sobre todo, en los países del denominado primer mundo. Y a pesar de que se sea consciente, que lo de no tener hijos es contraproducente para la sostenibilidad del empleo, de las pensiones del presente y del futuro, igualmente en la actualidad siguen siendo escasas las personas que deciden tenerlos y eso de pronto genera paro. Mientras que si se tienen hijos, con normalidad no más de 3 por ejemplo, entonces de pronto también se genera empleo estable y sostenible, por lo tanto también se hace más posible lograr la sostenibilidad de las pensiones y demás presupuestos, que como se sabe, todo depende de lo que se factura día tras día. Y los hijos, hasta que se incorporen al empleo, no producen, solo consumen, para los que es necesario cultivar alimentos y producir diversidad de cosas que generan empleo permanente. Pero cuando la natalidad se reduce e incluso por debajo de la mortalidad, la útil permanencia del empleo continuo en base a la natalidad, también se reduce y bastante, tal como así sucede en la realidad del día a día. Y en este punto recuerdo de nuevo, la justa necesidad del apoyo económico suficiente a cargo del Estado a las familias de bajos y mínimos salarios, que tengan hijos y para quienes los deseen puedan tenerlos, que en el caso de España, habría que establecer un mínimo de 150 euros por hijo al mes, tengan 1, tengan 2 o tengan 3, y no más de 4 creo yo, pero no sería justo sufragar a los altos sueldos, dado que no lo necesitan. Y como ya hice constar en tiempos atrás, el apoyo económico a las familias a cargo del Estado, que somos todos, es una de las buenas inversiones para que en los ciclos que corren, el equilibrio entre producción y consumo resulte más dinámico y sostenible, puesto que los hijos, hasta que se incorporen al trabajo, no producen, solo consumen, para los que es necesario producir de todo, lo que genera y sostiene gran parte del empleo para sus padres y mayores. Mientras, que si la natalidad resulta inferior a la mortalidad, es normal que se genere paro, desempleo. La historia, es que cada día que transcurre, se instalan máquinas más automáticas y rápidas para producir más y más en menos tiempo, razón por la que se elimina inmensa mano de obra humana. Y la solución pasa por trabajar menos horas y aún así, no va a resultar fácil nunca que el empleo alcance lo suficiente para todos.
Es verdad que en la fabricación de las máquinas y mantenimiento de las mismas generan mano de obra, pero por otra parte la eliminan masivamente. Razón, por la que es más que imprescindible la reducción de la jornada laboral productiva empezando por el primer mundo, para que se emplee a más gente que es posible, partiendo de las plusvalías y rentabilidades de la utilidad de las máquinas en los procesos productivos y también, reduciendo en alguna medida los desmesurados sueldos. Como así ya lo han hecho realidad varios países entre ellos, Alemania por ejemplo. Soy consciente de que en situaciones de crisis económicas y desempleo excesivo, habrá que plantearse de todo para iniciar la recuperación al respecto, aunque no resulte del todo justo, como así lo estamos soportando aún en España. Pero, no nos descuidemos demasiado en plantearse la reducción de la jornada productiva, ya que los riesgos de volver a caer de nuevo en las crisis del paro y demás, deben tenerse muy en cuenta, visto que los síntomas nos alertan de dichos riesgos, lo que es evidente. Puesto que el consumo tiene límites y por más que se necesite producir para sostener el empleo, que ya empieza a resultar un tanto imposible en el mundo y de eso, parece que aún no somos del todo conscientes, razón por la que tal vez se piense por una mayoría, que aún no es tanto así de necesaria la reducción de la jornada laboral productiva, para que se pueda incrementar la cuantía del empleo en todo el mundo, como así lo es de necesario y un tanto urgente. El afán y el interés que numerosas personas tienden a alcanzar las desmesuradas riquezas, son siempre contraproducentes para toda una clase trabajadora, por consiguiente también para imposibilitar la equidad económica del sistema. Somos así por naturaleza, tradición y cultura, atraídos por esa tendencia del afán por alcanzar grandes riquezas, aunque sea a costa de la inmensa pobreza que existe en el mundo. Pero siempre se puede reflexionar y cambiar de rumbo, teniendo en cuenta que esa tendencia a ser demasiados ricos no es racional ni tampoco es posible, salvo a costa de la esclavitud y del abuso de la mano de obra barata. Actualmente, cuando nos encontramos en el año 2017, aproximamos los 7.400 millones de habitantes que existimos en todo el mundo, que podríamos ser menos, eso quizá no afectase al sistema económico, pero una vez alcanzados dichos millones de habitantes se ha generado una demanda de bienes y servicios, consumo, que en el momento que la natalidad empiece a descender y si encima esta, se reduce demasiado rápido a corto plazo por debajo de la mortalidad. El consumo, demanda, también se reduce lo que es lógico y por otra parte, sabemos que con los procesos de producción actuales se puede producir en un solo día para toda una semana. Razón, por la que es lógico y evidente que el paro se incremente excesivamente, sobre todo en el mundo más avanzado en productividad, que en realidad es por donde más se empieza a generar el problema demográfico, el que también se debe sin duda al desempleo, causa principal por la que no se decide tener hijos. En la actualidad, se calcula que se necesitan por el orden de 3 consumidores por cada empleo incluido el empleado, o dicho de otro modo, se necesita un total de unos 3 consumidores para la creación y la sostenibilidad de cada uno de los empleados. Que entonces, divididos el total de 7.400 millones de habitantes que existimos en todo el mundo, entre los 3 consumidores, nos da un resultado aproximado de 2.466 millones, que sería la cifra total de empleados en todo el mundo. Ahora falta saber exactamente cuántos consumidores tienen suficiente poder adquisitivo en el mundo para poder comprar, por consiguiente, resultaría el total de empleados que realmente existen en la actualidad, en todo el mundo en base a dicho cálculo. Que en el caso de España necesitamos como unos 13 millones más de consumidores, para alcanzar 20 millones de empleados que como mínimo, se necesitan para que coticen a la seguridad social y demás tributos que son necesarios para hacer posible el sustento de todo el presupuesto total del Estado, que entonces se haría posible la sostenibilidad de las pensiones del presente y del futuro, pensiones que apenas se han podido subir, veremos entonces lo que sucede en el futuro. Si efectivamente son necesarios 3 consumidores por cada empleo, en España aproximamos los 47 millones de habitantes, que divididos entre 3 consumidores que se necesitan por empleo, dan una cifra aproximada de 15 millones de empleados. Y en este punto nos encontramos con la paradoja de que en España se necesitan por el orden de 23 millones de cotizantes a la seguridad social, para hacer posible la sostenibilidad de las pensiones y en este sentido, se necesitan 69 millones de consumidores que en España no tenemos y por encima, de los 47 millones que habitamos en el país tampoco todos tienen poder adquisitivo. Sin embargo, unos más y otros menos todos somos consumidores, bien sea formando una familia o bien individualmente. Pero como bien se sabe, el poder adquisitivo se obtiene de un salario, de un negocio, etc., que si nada de dinero se tiene ni siquiera para comprar de comer, entonces los cálculos tendrían que ser otros. Y no sé si se sabe exactamente de dónde vamos a partir para que se alcancen esos 3 consumidores necesarios por cada empleo. Actualmente en España aproximamos los 18 millones de empleados y 9 millones y medio de jubilados, que sumamos unos 27 millones y medio, de personas en familia o individualmente, que se supone que son los que sostienen al resto de los 20 millones más, entre los cuales, se encuentran los niños, estudiantes y los desempleados. Pero cuando nos encontramos en octubre de 2017, que entonces aproximamos los 18 millones de empleados a los que les toca soportarlo para todos los demás hasta los 47 millones, que habitamos en España, puesto que el poder adquisitivo que tengan los jubilados, también depende de los empleados, que si estos no son suficientes, las pensiones tampoco lo serán. Dicho esto, contamos también con las exportaciones, que en el caso de España estamos exportando como un 25% de lo que producimos.
y aún así exportando un 25% se continúa necesitando como mínimo, un 12% más de empleados que coticen a la seguridad social, entonces también necesitamos aún más tanto por cien de exportación y ya veremos, si es posible o al menos continuar exportando el 25% para siempre, que se pone en dudas. Puesto, que los demás países del resto de Europa y del mundo, tienen los mismos problemas por causa de la sobreproducción, que como bien se sabe, no es posible consumir al ritmo que se produce en país alguno desarrollado. Razón, por la que todos estos países también necesitan exportar debido precisamente, a la escasez del consumo que básicamente parte del desequilibrio equitativo y del poder adquisitivo demasiado escaso, para una mayoría de la humanidad en relación a lo que se necesita producir, para que exista el empleo suficiente dentro de cada país. Por consiguiente, nada de eso se va a resolver si no se empieza por reducir adecuadamente la jornada laboral productiva, para que se emplee a más gente que es posible si todos queremos, solo es cuestión de que se entienda que no causa perjuicio alguno, todo lo contrario ya que todo resultaría más justo, racional, equitativo, estable y sostenible en lo económico mundialmente. Pero claro, para ello es necesaria la voluntad de todos, pues si se optase por no reducir nada de dicha jornada, el problema continuará y el futuro puede empeorar y complicarse aún más lamentablemente. El rey de España, de cuando en vez también habla de la creación de empleo, pero no dice de dónde hay que partir para hacerlo posible, que sin duda hay que partir de la reducción de la jornada laboral productiva y en todo el mundo, como así se viene haciendo constar desde tiempos atrás, para que entonces se emplee a más gente. Quinta parte. En este punto, hacemos una llamada a las empresas. Las empresas que explotan la mano de obra barata. No hagan rentables sus empresas a costa de los empleados con salarios mínimos, bajos o bien insuficientes para vivir, por el hecho de luego entrar en la competencia absurda de los precios tirados, que lo que se hace es empobrecer día tras día, más a las clases trabajadoras de unos y otros niveles. Vivan y permitan vivir. Tomen también nota todos los gobiernos, se hace constar en caso de que no se tenga en consideración, dado que si efectivamente son necesarios 3 consumidores por cada empleo, en España aproximamos los 47 millones de habitantes, que divididos entre 3 consumidores que se necesitan por empleo, dan una cifra aproximada de 15 millones de empleados. Pero resulta que también se necesitan por el orden de 23 millones de cotizantes a la seguridad social, para hacer posible la sostenibilidad de todo un presupuesto general y total del Estado, del que dependen también las pensiones y en este sentido, se necesitan 69 millones de consumidores que en España no tenemos y por encima, de los 47 millones que habitamos en el país, tampoco todos tienen poder adquisitivo, de modo que no confundamos. Las empresas, en España y en el mundo tienen que cambiar la rutina para hacer posible el incremento del empleo, sin que haya que incrementar la producción como que todo vale, reduciendo entonces la jornada laboral productiva que eso sí que puede valer, otra solución mejor no se considera realizable. Por consiguiente, también toda una mayoría de la sociedad, debemos en principio reclamar con pretensión y constancia para que se evite el paro excesivo en el mundo que puede ser posible, puesto que es uno de los problemas que más nos perjudican a la mayoría de la sociedad en general, en donde mucha gente vive la extrema desigualdad y la pobreza, que sin duda su principal raíz es la escasez del empleo, paro, en el mundo. Cuestión, que si la mayoría de la sociedad optásemos por reclamar con firmeza, a todos los gobiernos del mundo y demás instituciones, para que se reduzca la jornada laboral productiva, el desempleo, la pobreza y demás injusticias se evitarían tal vez mucho. Y de igual modo, reclamar también con firmeza, justicia y constancia, para que se impidan todas esas guerras tan absurdas e innecesarias. Es verdad que la elevada magnitud, de la pobreza y de la desigualdad que mejor sería que no hubiese existido nunca, lo complica demasiado en cuanto a la solución al problema se refiere, pero aún más se complicará en el futuro, tal vez no lejano, si no se efectúan cambios laborales que resulten adecuados para que se evite el paro en el mundo, desempleo, para que al menos no se incremente aún más la pobreza y la desigualdad también en todo el mundo. Que entonces aún con más razón se debe optar por solucionar la cuestión. Y la fórmula que se considera más efectiva y quizá también de resultados positivos a corto plazo, es la de que se redujese la jornada laboral productiva y en todo el mundo, de manera que se emplease a más gente, eso haría sin duda posible más equidad económica, por lo tanto también se evitaría la desigualdad y que la pobreza se redujese racionalmente. Es algo que se considera posible, por consiguiente, se alcanzaría el incremento de cotizantes a la seguridad social tal vez suficiente, por lo tanto también se haría posible presupuesto suficiente para la sostenibilidad de las pensiones, coberturas sociales, etc. Pues de otra manera, lo veo muy difícil por no decir imposible. Cuando decimos que vemos difícil evitar el paro, nos basamos en que no es posible consumir al ritmo que en realidad necesitamos producir para que entonces, se alcance el empleo suficiente para todos en general. Y si no se alcanzase el empleo suficiente, es sin duda en gran parte debida a las grandes producciones en cadena que acaparan y explotan desmesuradamente, el comercio y la demanda de unos y otros productos, que como consecuencia no dejan lugar ni margen necesario, para que todo un tejido de pequeños empresarios y comercios logren el sustento de sus negocios, autoempleos, etc. Como así es de necesario para que se evite el paro excesivo, que tanto afecta a mucha gente en todo el mundo. Lo que es evidente dado que dentro del sistema actual capitalista, nos encontramos con que al igual que necesitamos producir para obtener un salario a cambio, también necesitamos que se consuma igualmente lo que se produce y como ya resulta imposible, es la causa por la que es difícil evitar el paro excesivo a ámbito general. Razón, por la que se considera más que imprescindible la reducción de la jornada laboral productiva,
al menos en el denominado primer mundo. Algunos que se supone que son expertos en estas cuestiones de la problemática económica, hablan del decrecimiento y tal como a veces lo plantean, requeriría entonces un cambio de sistema. Yo no hablo de cambios radicales de sistema alguno, sino de que se gestione equitativamente en beneficio de todos dentro del actual. Y esa posibilidad de la reducción de la jornada laboral productiva representa decrecimiento, pero no por ello significa de pérdida del poder adquisitivo alguno, por ende, se lograría un nivel en la balanza económica más equitativa, que entonces claro, que resultaría mejor para la mayoría de las clases trabajadoras y para la sostenibilidad general del sistema capitalista actual. Entiéndanme, por lo que se trata de opiniones y el aporte de ideas, que de llevarlas a la práctica podrían ser acertadas, justas, útiles y adecuadas para lograr que el sistema resultase más justo y equitativo en beneficio de todos. No se trata de cambio radical de sistema alguno, no es mi tema, porque tampoco creo en la gran panacea que lo cure y solucione todo. Se trata del aporte de ideas para evitar los problemas que nos afectan a todos en el ámbito económico, social, concepto político, etc., razón por la que mis planteamientos se basan en la aportación de ideas y fórmulas, de las que me es grato informar a toda una humanidad por lo que puedan resultar útiles en beneficio de todos y contra nadie, que sé muy bien, que nada yo solo puedo cambiar pero al menos, lo hago ver y constar y tal vez, algún día se tenga en consideración. En otro vídeo que es más largo que este, el cual dura 2 horas, titulado, Fórmulas que harían posible generar empleo sostenible, al que de cuando en vez se facilita acceso, se explica con claridad y precisión de dónde se debe partir para lograr el fin, que prioritariamente se base en la posibilidad de evitar el paro en el mundo, que es posible, sin que nadie resulte perjudicado. Escúchenlo hasta el final, si lo estiman conveniente y se enterarán, de muchas cuestiones de interés general, de las que apenas se habla por ningún medio, tal vez sea porque son cuestiones difíciles de acordar, de realizar, de entender, etc. Creo y opino que en estos 2 vídeos, este más corto y el otro muy largo, que de cuando en vez se facilita el acceso queda bastante claro, sobre todo para con los primeros pasos de la formación profesional y educación básica también, asignatura aún pendiente en la educación y de la enseñanza en general que de aplicarla, bien que se nos instruiría a mucha gente de la que carecemos de conocimientos, en estas cuestiones un tanto difíciles de entender. Tanto es así que hasta se aceptan guerras por más de innecesarias y de absurdas que sean. Si yo gobernase el mundo que sé que no puedo, el armamento dejaría de fabricarse y el existente sería destruido totalmente y en su lugar, todo ese presupuesto de dinero que es mucho, se destinaría a la educación y formación profesional que lamentablemente, buena falta que nos hace a todos en este planeta. No confundamos, yo no soy antisistema, soy antisistema de la desmesurada riqueza, antiimperialismo, antidiscriminación, antiviolencia en general, etc., pero como también sé que el capitalismo es el que predomina en el mundo, dado que parece que la mayoría de los gobiernos de Estado, que dominan el planeta son de esas ideas y condiciones. Es entonces la causa, por lo que en realidad me interpreto tal como así se escucha o se puede leer en alguno que otro PDF, en los que entre otras cuestiones que también nos afectan a todos. Para lo cual me baso prioritariamente en evitar el paro excesivo en el mundo, que con el entendimiento, la negociación y voluntad general, empezando por todos los gobiernos, empresarios grandes y menos grandes, sindicatos y demás agentes sociales, que de llegar a acuerdo sería posible la reducción de la jornada laboral, para que se emplee a más gente que buena falta que hace, que es de lo que aquí se trata prioritariamente. De modo que esa posibilidad para que se emplee a más gente, depende de todos en general, que si no la reclamamos masivamente, los partidarios del capitalismo continuarán con su ruta y táctica de ganar mucho dinero a corto plazo, pero quizá en nada se interesen en reducir la jornada laboral, ni de subir los salarios, tal como sería de justo y necesario. Cabe pensar que las tendencias de los demasiado ricos son las de alcanzar siempre más y más riqueza día tras día, mientras que los derechos de unos dignos y justos salarios para sus trabajadores no son una prioridad, se supone que sus mentalidades son siempre las de alcanzar al máximo las riquezas. ¿Y al final para qué? Para pasar a la historia de los desmesurados e injustos patrimonios y también de las empresas de lo más contraproducentes, para una mayoría de la sociedad que no se les valora ni se estima como se merecen, sino que se explotan injustamente con salarios tanto así de mínimos, bajos e insuficientes que en nada evitan la pobreza de mucha gente en el mundo. Razón, por la que me interpreto así como que incluso, dentro del sistema capitalista e imperialista que en realidad, es el que más gobierna y domina el mundo. Pero aún así dentro de dicho sistema, si todos optásemos por la reducción de la jornada laboral según sea necesaria, justa y racional, entonces los empresarios y gobiernos se verían obligados a negociar esa posibilidad que sería una buena fórmula para que el sistema aguante y resultase tal vez, un tanto más justo y equitativo en beneficio de todos que por ahora, tiene muy poco o nada de sistema justo y equitativo para mucha gente. Sin embargo, sí que tiene para beneficiar al capitalismo e imperialismo, o dicho de otro modo, para que los ricos se hagan siempre aún más ricos. Entonces, una vez que se alcancen desmesuradas riquezas, que de hecho ya existen en la realidad, sería justo además de útil para el sistema y en beneficio de todos, que las empresas que hayan alcanzado riquezas desmesuradas, repartiesen parte de sus beneficios en sus propios trabajadores empezando por la normalización de los salarios de manera digna, justa y equitativa, en lugar de hacer donaciones por ejemplo al Estado y demás, como algo así suelen hacer y eso como imagen queda muy bien. Pero a quien más les pertenece ayudar en la solidaridad económica,
es a sus propios trabajadores que aunque las desmesuradas riquezas de sus jefes empresarios, nos las deban a toda una sociedad del consumo en general, las donaciones a los estados no suponen nada apenas para las arcas de un estado, razón por la que vamos a pagar igual de impuestos todos. Sin embargo, esas donaciones repartidas en sus trabajadores, sí que les supondría un beneficio para su economía, e incluso para independizarse creando su propio empleo, que siempre será la alternativa de generar medios de vida más estables, equilibrados y sostenibles. Y la imagen y reputación que se ganarían tales empresarios socialmente, tal vez les resultase de relevante consideración, justa, racional y socialmente solidaria, ya que se trata de la explotación de la mano de obra barata, por ende, es ahí en los trabajadores de la mano de obra barata, en donde debe repercutir parte, de los desmesurados beneficios de sus jefes empresarios. Estas buenas fórmulas, de pensar y en el caso de hacerlas realidad en la práctica, harían posible equilibrar y normalizar la rentabilidad en los precios de unos y otros productos, denominados de bienes y servicios y a la vez, sería posible lograr una justa y digna equidad de salarios, más equilibrada y racional en beneficio de todos. Mientras que esas otras maneras de continuar con esa tendencia de hacerse ricos, a costa de trabajar mucho cobrando poco, o lo que es lo mismo producir mucho a bajo precio se benefician siempre los mismos, que son unos cuantos y eso, no garantiza el empleo en el futuro para nada, por lo tanto tampoco sostenibilidad alguna de las pensiones, se podrán garantizar nunca. Ténganse en cuenta, que esa manera de explotar la mano de obra barata, es incluso contraproducente para con el propio sistema capitalista vigente, para que éste aguante en un futuro. Pues no, de esa manera puede que en un futuro no lejano, ya no sea tanto así de fácil para que se aguanten tantas injusticias y abusos, de la mano de obra barata como hasta ahora debido, a que ya tampoco existan los consumidores suficientes, para hacer posible esas grandes producciones cobrando poco por sus productos y aún así le es rentable, lo que es evidente dado que pagan poco por producir mucho, entonces claro, que le es rentable. Pero de esa manera, la natalidad se reducirá demasiado tal vez, puesto que con los salarios que existen tanto así insuficientes, es lógico que no se decida tener hijos con normalidad. Y con esa táctica, de explotar el precio al consumo a nivel baratija, consiguen ganar mucho dinero en poco tiempo y a corto plazo y eso, es lo que más causa la sobreproducción, de muchos de los productos y las absurdas e injustas competencias de precios tirados, que con frecuencia se satura el mercado de unos y otros fabricados en el mundo, por consiguiente se imposibilita el empleo de mucha gente de la competencia, que frecuentemente se les genera pobreza para una mayoría de la sociedad. Sin embargo, se generan desmesuradas riquezas para una minoría de personas, que de poco o nada sirve para que exista vida digna para el resto de la sociedad, todo lo contrario, generan desigualdad excesiva y mucha pobreza, como así sucede y se comprueba en la realidad del día a día. Y todo debido precisamente a la explotación de la mano de obra barata, que generalmente resulta ser una fuente más de las que generan paro en el mundo, sobre todo en el ámbito más avanzado en la productividad. Tengamos en cuenta, que en la realidad el sistema capitalista e imperialista no solo domina el mundo desde siempre, pero para que este aguante requiere cambios útiles y ajustándolos según los tiempos, para lo cual es necesario empezar por la reducción de la jornada laboral para que se emplee a más gente, de lo contrario se pone en dudas que el sistema actual aguante mucho más tiempo. Ya que todo depende de lo que se demande, facture y se consuma día tras día como así, es de necesario para todos y para todo en general. Factura, que parte de la fabricación y producción denominada de bienes y servicios más o menos necesarios, de confort, de arte, lujo, etc., en la vida de las personas como consumidores y productores, como también depende de la cuantía de individuos que en cada ciclo existamos en el planeta. Pero cuando las circunstancias lo complican, que con frecuencia son debidas a la sobreproducción, de unos y otros productos que impiden demasiado lo de poder continuar produciendo, entonces esa factura de ingresos del día a día necesaria en la vida de las personas, puede que se reduzca o incluso, se imposibilite ingreso alguno, como así en numerosos casos sucede en la realidad. Y no se debe a un fallo que nos venga dado por naturaleza, no, se debe a toda una sociedad con los gobiernos a la cabeza, que parece que son los que más se equivocan, si no fuese así, la cuestión económica no se encontraría tan complicada y desequilibrada mundialmente. No obstante, no todo depende de los gobiernos del mundo, depende también mucho de toda una sociedad que se supone que no nos encontramos del todo a la altura de las circunstancias, para entender bien la problemática que causa el paro en el mundo, que de hecho resulta bastante compleja, para entenderla bien y entonces, es lógico que no se reclame apenas nada de lo que realmente es prioritario, para que el sistema resulte más equitativo y justo, en beneficio de todo el mundo. Ese puede ser el futuro, que por unas partes y otras de la empresa y de la industria, etc., venimos cultivando entre unos muy ricos y otros menos ricos abusando igualmente todos, de la mano de obra barata y de las largas jornadas productivas en todo el mundo, a ámbito más automatizado en la producción, donde también decrece la natalidad debido precisamente a la escasez del empleo. Escasez, que evidentemente es causada por la automatización de los procesos productivos, que inhiben demasiado mano de obra humana, eso por una parte y por la otra, esta otra manera de actuar que por tradición se continúa con las jornadas laborales demasiado largas, para producir más y más, a costa de pagar menos los empleos y de saturar más los mercados, que parece que poco o nada nos preocupa, que de pronto haya que despedir grandes cuantías de empleados al paro. Estas son las causas que más cuantía generan del paro, desempleo, que por más que existan otras causas que también generen paro, la repercusión no es comparable. Sexta parte. La demografía. El problema demográfico también se hace constar aquí.
Toda esta problemática económica del desequilibrio y de la pérdida de poder adquisitivo, equitativo, derechos sociales, etc., también es la causa principal de que se genere el problema demográfico, debido claro está a la escasez de la natalidad, lo que es normal, lógico y racional, dado que si no se logra un empleo digno por ninguna parte, ni tampoco por cuenta propia, autoempleo, por causa precisamente de la sobreproducción, difícilmente se pueden tener hijos. Todo ello, son las consecuencias de las razones ya explicadas anteriormente que vienen causando el desempleo, por consiguiente son también la razón y la causa principal por la que la gente no puede decidir tener hijos con normalidad, por más que los deseen. Pese a que sean conscientes de que es vital que exista la generación necesaria de nuevas familias, para que se logre el empleo necesario y hagan posibles los tributos que se necesiten para el presupuesto total del Estado, que somos todos, ya que dentro del actual sistema, sin el dinero nada funciona. De manera, que tampoco les va a funcionar tanto así de bien al capitalismo como de costumbre, que les vendría bien para seguir pagando poco produciendo mucho. Por consiguiente, tal vez en un futuro no lejano eso de explotar la mano de obra barata, puede que ya les quede menos vida y cuanto más se explote más se acortará la continuidad debido a que muchas personas que ven difícil un empleo digno y menos sostenible, deciden no tener hijos. Pero bueno, la responsabilidad es de todos en general, no solo es de unos y otros partidarios del capitalismo, sino que parece que somos casi todos partidarios del capitalismo. Prueba de ello, es la de que somos cómplices de que continúe la tradición de las largas jornadas laborales, como si no existiesen las máquinas automáticas y haya que retroceder 60, 30, o incluso, tan solo 20 años atrás, cuando aún no existían máquinas tanto así de rápidas y automáticas, para producir de todo como existen actualmente. Que entonces era normal por necesario trabajar más horas de la jornada laboral productiva y además, faltaba mucho por construir, pero actualmente, ya no es necesario construir tanto, ni siquiera viviendas y menos a partir de ahora, si la natalidad va demasiado a menos como ya se empieza a notar en la realidad, sobre todo en el denominado primer mundo, debido precisamente a que se cultiva la desigualdad y la pobreza, para una gran parte de la sociedad a ámbito mundial. Sabemos que actualmente, aún se opta por más de un turno de jornadas productivas durante las 24 horas del día, pese a que se sea consciente de que existe bastante escasez del empleo y aún así, se continúa como en los tiempos del pasado cuando, se consideraba normal por necesario para abastecer las demandas de diversos productos, pero en la actualidad no es necesario, ni siquiera un solo turno de 8 o 7 horas, lo que es evidente. Debido a que los procesos de la producción actuales son bastante más automáticos y rápidos que los anteriores, razón, por la que se inhibe mucha más mano de obra humana, que en tiempos del pasado. Por consiguiente, es normal que haya que reducir plantilla de empleados en general, causa, por la que es lógico y normal que con frecuencia se genere paro excesivo, e incluso permanente en cierta medida. Y para evitarlo, se requiere la reducción de la jornada laboral productiva según sea necesaria, eso sin duda, por lo tanto que nos quede bien claro a todos, pues de otra manera en los tiempos que corren, va a resultar difícil lograr el empleo necesario para vivir todos y menos sostenible. Tengamos en cuenta que debido a la automatización y en cadena de los sistemas productivos, no es posible consumir en el mundo al ritmo que de todo se produce en el tiempo, puesto que todo va en relación al transcurso del tiempo, razón por la que se requiere la reducción de la jornada laboral, adecuándola a los tiempos que corren, cuestión que también se debe reclamar con decisión y firmeza, por todos y en todo el mundo. Que entonces de hacerlo realidad en la práctica, sería un gran logro en beneficio de todos en general. De manera, que dependiendo del poder adquisitivo de todos, para poder comprar también todos, así habrá o no, empleo también para todos, cuestión que depende igualmente de todos. Es así el sistema, que sin el dinero nada funciona. Salvo que de pronto, se cambie de sistema, lo que en la práctica lo veo aún más de lejos, cuando ni siquiera somos capaces de llegar a acuerdos para reducir la jornada laboral para que se emplee a más gente. Cuestión, que les aseguro que de llevarlo a la práctica, iba a funcionar bien y cuantos más países y continentes optasen por ello, mejor sería para todos. Y aquí y ahí me quedo, esperando que alguien proponga a corto plazo, alternativa a la imprescindible reducción de la jornada laboral, a la que prioritariamente hago referencia. Y concluyo haciendo constar también, que con los avances tecnológicos que existen en los tiempos actuales en todo el mundo, se puede producir de unos y otros productos en un solo día para el consumo mundial, de toda una semana o más, pero no así se pueden crear consumidores humanos igualmente, dado que por naturaleza se necesita como una espera de 9 meses, que a nivel empresarial, parece que no son muy conscientes de ello y quizá necesiten serlo. Para que entonces, se opte por alcanzar acuerdos entre todos, para hacer posible la reducción de la jornada laboral productiva, adaptándola según los ciclos para que se emplee a más gente, que sin duda, es la única solución que más haría posible la sostenibilidad del empleo en el mundo, que ya resulta bastante imposible. En fin, que es complejo y complicado y tal vez, no fácil de entender. En los vídeos adjuntos que de cuando en vez se facilita acceso, se explica más específicamente la cuestión y las fórmulas para lograr el fin, en cuanto a evitar el paro se refiere, en España y en el mundo. Ánimo y suerte, solidaridad, unión de los pueblos, concordia, buena voluntad y entendimiento por la paz y por la unión. Saludos. Autoría y redacción original del tema, Carlos Fernando, Luthier Croft, 1 de octubre de 2017, actualizado y modificado el 21 de octubre de 2017.